Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a conocer una combinación astrológica verdaderamente particular, una de esas configuraciones que desafían la lógica superficial del zodíaco y nos invitan a sumergirnos profundamente en la carta natal. Vamos a analizar la unión entre el Sol en Piscis y el ascendente en Capricornio. A simple vista, esta dupla puede parecer contradictoria. Estamos hablando de una estructura sólida en un envase duro que contiene, en realidad, una marea inmensa de sensibilidad oculta. Es la unión perfecta de lo trascendental con la palabra, el punto exacto donde lo inmaterial cobra forma en el mundo real. Quien posee esta combinación se convierte inevitablemente en el aprendiz de la emoción cotidiana, un individuo que debe aprender a equilibrar las exigencias de la realidad material con la inmensidad de su mundo interior. Para comprender a fondo esta personalidad es fundamental comenzar por conocer su esencia, su motor de inicio, su núcleo de identidad. El Sol se encuentra en el signo de Piscis, por lo tanto, el individuo es un navegante nato de las aguas profundas de la intuición y de la empatía. Su naturaleza esencial lo dota de una capacidad extraordinaria para relacionarse desde el entendimiento emocional y desde una profunda pertenencia espiritual. Sin embargo, no es alguien que ande mostrando este oleaje interno de buenas a primeras. Este nativo procesa todo lo que le ocurre desde su soledad, en una introspección tan profunda y silenciosa que el mundo exterior difícilmente llegará a notar. Al encontrarse este Sol en la casa 3, todo este proceso místico y sensible se desarrolla precisamente en el área de la mente concreta, marcando su forma de aprender, su comunicación y su pensamiento diario. Toda esa enorme emocionalidad pisciana encuentra su válvula de escape a través de la expresión en la palabra. La curiosidad constante y la versatilidad de la casa 3 le acompañan fielmente en su recorrido interno, permitiéndole verbalizar lo abstracto. Sin embargo, este Sol también encierra grandes desafíos. El individuo deberá estar sumamente atento a no perderse en los laberintos de su propia mente, habitando fantasías evasivas que lo alejen de la realidad concreta cuando las circunstancias se ponen difíciles. La confusión en los límites, tan propia de la energía de Piscis, puede hacerle llevar cargas y responsabilidades ajenas que no le pertenecen en absoluto. Asimismo, la inconstancia y la dispersión mental pueden jugarle malas pasadas, especialmente cuando cae en la trampa de buscar lo nuevo todo el tiempo, una tendencia que le impide profundizar y que suele arrastrarlo hacia la frustración y el retraimiento. Su mutabilidad es, sin duda, una maravillosa herramienta de adaptación y cambio, pero deberá administrarla con extremo cuidado para no disolverse en la volatilidad. ¿Y cómo se exterioriza toda esta esencia ante el mundo? Para entenderlo debemos mirar a la máscara que todos ven, su filtro natural frente al entorno, el traductor de su energía, el ascendente. Al encontrarse el ascendente en Capricornio, este traductor de la personalidad pertenece al elemento tierra, lo que significa que el individuo se presenta ante la sociedad anclado en lo real, con una fuerte impronta de respetabilidad, madurez y control. La energía capricorniana actúa como un filtro protector que contiene la marea de emoción empática de su Sol, otorgándole un escudo sólido frente a las hostilidades del mundo. Hacia afuera, el individuo proyecta una personalidad dura, un poco fría o seria, pero que resulta altamente constructiva, responsable y orientada a largo plazo. Esta máscara es, en realidad, el ancla y la constancia que su Sol en Piscis tanto necesita para materializar sus sueños, imponiendo un límite claro hacia el otro para no caer en una identificación simbiótica que termine por desdibujar su individualidad. Además, la cardinalidad de Capricornio que rige la cruz angular le confiere la fuerza necesaria para ser una persona de acción, proactiva y con la capacidad ejecutiva imprescindible para dar inicio a sus proyectos. Al tener a Capricornio ocupando la casa 1, la geometría de la carta natal determina que en la casa 7, el área de las relaciones, coincida naturalmente el signo de Cáncer.
Esta posición aporta una gran cantidad de agua adicional a la ecuación, conectando de forma directa con la emocionalidad de su sol. Pero en este sector de la vida se manifestará como una emocionalidad contenedora y nutricia. El individuo buscará en sus relaciones de pareja, en sus vínculos afectivos y en sus socios cercanos un trato íntimo, familiar y de profunda protección. Es alguien que necesita rodearse de personas en las que pueda confiar plenamente, seres a los que pueda proteger y que, a su vez, le brinden el cuidado y el refugio que su sensibilidad reclama. En definitiva, el nativo tenderá a rodearse de personas que le devuelvan un sentido de pertenencia emocional y estabilidad. Si nos desplazamos hacia el otro eje angular de la carta natal, el eje de las casas 4 y 10, nos encontramos con la presencia de Aries y Libra. Es justamente en este eje donde el individuo integra los elementos que parecen faltar a primera vista en su personalidad consciente. En el ámbito familiar, en la intimidad de sus raíces y de su hogar, el fuego de Aries se hace notar con total claridad. Puertas adentro, el nativo se convierte en una persona sumamente protectora de los suyos, alguien que toma las riendas y lleva las cosas adelante sin miramientos, actuando de forma directa y casi por impulso. Es allí, en su espacio privado, donde se muestra su verdadera fuerza de empuje y donde ejerce como un líder indiscutido. Por el contrario, al pasar a la casa 10, la casa que rige la profesión, la vocación y la imagen pública, nos encontramos con el signo de Libra. En el ámbito laboral y social, la energía se transforma por completo, mostrando a una persona sumamente amable, estética y diplomática. Es un profesional que evita activamente los conflictos, que busca mantener a todos contentos en su entorno y que esquiva los enfrentamientos directos. A diferencia de su vida familiar, donde predomina el fuego impulsivo, en su carrera el individuo es mucho más intelectual, aéreo y racional, mostrándose ante el mundo bajo el amparo de su ascendente en Capricornio como alguien duro pero profundamente justo. Otro punto crucial a considerar en este análisis astrológico es la regencia de la casa 8. El signo de Leo se encuentra en esta casa, el sector de las crisis, la muerte, la resurrección y los recursos compartidos. Como Leo está regido astrológicamente por el Sol y el Sol en esta carta se encuentra en la casa 3, podemos concluir que el individuo sorteará los grandes procesos de transformación desde una actitud fuertemente ligada a su pensamiento cotidiano y a su aprendizaje. Las crisis existenciales no lo hundirán en el silencio, sino que se procesarán a través de la intuición profunda y la espiritualidad, conectando su mente con lo metafísico y lo trascendental. La búsqueda de la verdad profunda ante las pérdidas o los cambios drásticos de la vida se transformará en un ejercicio de investigación esotérica y psicológica, permitiéndole comprender racionalmente los misterios del inconsciente. Al unir todos estos complejos elementos en una misma experiencia de vida, descubrimos a un individuo que se muestra hacia el exterior como un intelectual estructurado, serio y diplomático, pero que por dentro es pura emoción contenida por la razón. La profundidad empática y trascendental de su sol en Piscis, sumada al fuego interno de su círculo íntimo y a su constante búsqueda de protección en los otros, es sostenida firmemente por una mente que lo procesa absolutamente todo. Esta configuración le permite mostrar una distancia amable hacia el exterior, un escudo suave pero resistente, provisto por Capricornio y Libra para protegerse del dolor del entorno. Al ser una personalidad tan sumamente sensible, el riesgo latente siempre será el de caer en la evasión de la realidad, terminando por habitar un mundo de fantasías desasociadas. Sin embargo, la tierra de su ascendente en Capricornio y la lucidez de su sol en casa 3 se convierten en sus herramientas más poderosas para evitar perderse en la ilusión. Entre las principales fortalezas de esta configuración, destaca una empatía sumamente profunda, un entendimiento innato del dolor ajeno y una compasión inquebrantable. El individuo posee la gran virtud de vivir la espiritualidad desde el conocimiento, teniendo el don único de poner en palabras precisas lo que la mayoría de las personas solo alcanza a sentir de manera difusa. Asimismo, esa mente siempre presente y analítica le otorga recursos invaluables en los momentos de crisis y transformación personal,
dándole la capacidad de nombrar y elaborar sus propios procesos psicológicos. En el plano social, su responsabilidad, su seriedad capricorniana y su diplomacia libriana le garantizan una excelente capacidad para relacionarse, permitiéndole destacar en actividades donde estas virtudes sean necesarias y públicamente reconocidas. Sin embargo, cuando las sombras de la carta natal aparecen, se puede observar a un individuo que se pierde con facilidad en los problemas ajenos, cargando con penas que no le corresponden y absorbiendo la negatividad del ambiente como una esponja. Este exceso de información emocional suele provocar una reacción evasiva que lo empuja a habitar un mundo imaginario, una ilusión creada exclusivamente para no sufrir. Este aislamiento puede tornarse extremo si se combina con la máscara rígida de Capricornio, volviendo al individuo frío, distante e insensible de cara al exterior como un mecanismo de defensa. También puede verse atrapado en la inacción total debido a la inseguridad o al miedo patológico a entrar en conflicto en su vida profesional, lo que acrecentará su aislamiento y su eventual desconexión del mundo real. Para poder alcanzar la plenitud de sus potencialidades, este nativo deberá aprender a rodearse de un entorno favorable, seleccionar con sabiduría a las personas correctas y comprender, fundamentalmente, que posee el poder de comunicar de forma acertada. Su don de la palabra es su herramienta principal, su verdadera arma para relacionarse saludablemente con el mundo. Al permitirse interactuar con el entorno, aprendiendo y enseñando de manera constante, su necesidad de nutrición emocional encontrará la paz y el bienestar que tanto requiere para seguir evolucionando. Estamos ante una configuración diseñada para enseñar a la mente lo que el corazón siente. El individuo es, en su máxima expresión, un traductor del alma, un maestro de lo invisible que logra dar estructura a lo intangible. Su sensibilidad lo define en lo más profundo, pero es su mente estructurada la que finalmente lo muestra y lo consagra ante el mundo. Hasta acá llegamos hoy con el análisis de esta maravillosa combinación astrológica. Conocimos una nueva forma de expresión humana, un mapa natal que nos recuerda la riqueza y la complejidad de nuestra propia naturaleza. Cada configuración en la carta natal es única y nos muestra el potencial de lo que podemos ser, lo que otros son y lo que debemos integrar en nuestra vida como piezas perfectas de una gran maquinaria cósmica, porque no existe el individuo sin la interacción y para ser plenamente debemos actuar siempre en relación con el entorno. Aprendiendo cómo funciona cada engranaje astrológico, podemos hacer que toda nuestra vida funcione de la mejor manera posible. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.